Saludos, cibernautas, internautas. Hoy nos encontramos y tenemos un gran honor nuevamente por tercera ocasión. Es un privilegio, honor, y bueno, ¿qué podemos decir? De manteles largos y sobre todo su sinceridad, su sabiduría, su honestidad, la verdad que nos trae de todo su conocimiento y sobre todo la sencillez con lo que nos lo imparte para que todos podamos entender. Señor Imperator, buenas noches. Buenas noches, mi estimado Juan Manuel. Así es, para servirle, señor. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy nos trae un tema muy especial en una entrevista muy importante porque hoy nos va a hablar el señor Imperator acerca de la evolución del proceso del venerable maestro Samael. Si usted nos pudiese hablar al respecto, por favor. Lo Muy escuchamos. bien, Juan Manuel. Este es un tema muy interesante, muy espinoso, muy doloroso para unos y muy agradable para otros. Agradable para los que les gusta la verdad, para los que en realidad quieren saber para desechar las mentiras. Esa es para la gente que quiere saber escuchar la verdad. Hay otros que prefieren escuchar las mentiras, los engaños, y entonces la verdad les ofende. Así que hablar acerca del desarrollo espiritual del maestro Samael es muy interesante porque él fue un hombre que él nació en una cuna muy común y corriente, muy como eres tú, Juan Manuel, muy como a mí me ha tocado nacer en un matrimonio con dificultades y con asuntos que lastiman, molestan, incomodan. Y bueno, así le tocó también al maestro. Y ese desarrollo de él comienza desde la base de la pirámide. Para las personas que están viendo aquí este video, observen la pirámide y en la parte de abajo está una franja negra. En esa franja negra le podemos llamar el lodo de la tierra, el lodo de la tierra. Allí donde la gente se destroza unos con otros, donde hay la gente salvaje, la gente malvada, la gente que miente, la gente que roba, la gente que mata, donde hay la prostitución, donde está el vicio. Allí en esa franja negra está las personas que corresponden al número uno de la clasificación de la humanidad, que son los intelectuales, los instintivos, los emotivos. Ahí está el fondo de la olla, el fondo de todo la escoria humana. Y él estuvo allí entre esa escoria humana. Y así pasaron muchos otros
maestros, otros maestros han pasado por allí porque además esta zona, esta franja donde hay tanto conflicto, es una escuela. Es una maravillosa escuela donde uno se da cuenta lo que existe. Y bien, él, estando allí, en esta franja del lodo de la tierra, se casa, tiene hijos, da conferencias, porque allí ese es el asunto también, en esa franja no nada más están todos los perversos, sino los que parecen buenos, parecen. Están los religiosos, los políticos, los predicadores, este tipo de gente que ya de alguna manera quieren salirse de ese estado, de ese nivel, ya van saliendo, van surgiendo, ya por lo menos son predicadores, son intelectuales. Y ya una vez que logran darse cuenta de toda la costra, de la putrefacción que existe allí en esa casilla, se pasa a los hombres y mujeres equilibrados, a los equilibrados. Ya los equilibrados, como quiera que sea, ya superaron una etapa muy difícil. Al maestro superó esa etapa difícil y pasó a ser hombre equilibrado. Allí en esa etapa, que es el segundo escalón de esta pirámide, en esa etapa los equilibrados ya no pelean, ya no hacen escándalos, dramas, ya no generan divisiones, ya no generan separaciones, ya lo que buscan es la armonía, la armonía. Estos son los hombres y mujeres equilibrados. Ahí estuvo el maestro Samael, también ahí. De aquí en adelante, él con su preparación continua, en ese darse cuenta de cómo es su vida, de darse cuenta de que todavía le falta prepararse más, aprender más, desarrollarse más espiritualmente, continúa haciendo prácticas, continúa predicando, continúa haciendo el bien, continúa haciendo la caridad para lograr pasar al siguiente escalón, que es el del cuerpo astral. Ya forma el cuerpo astral solar. Ya allí domina su cuerpo astral. Y entonces ya tiene más desarrollo espiritual. De allí continúa al cuerpo mental, a formar el cuerpo mental solar. Así entonces logra desarrollar este cuerpo de la mente muy poderosa, y sigue creciendo para llegar al
cuerpo causal, al cuerpo causal solar. Y de ahí se sigue ascendiendo. Ahí se sigue ascendiendo hasta el, el número 8, pero, eh, pero el número 8 no cualquiera llega, no cualquiera llega. En el común de las maestrías, lo que hemos visto, hemos podido ver, hemos podido comprobar es el que no alcanzan los iniciados a llegar a estos cuerpos solares, a formar estos cuerpos solares, porque es pesado, es de trabajo permanente, es de estar actuando en el aquí y en el ahora permanente. Fíjate, mi estimado Juan Manuel, Sí, señor, yo dígame. escribí 2 libros acerca de la vida del maestro. Escribí 2 libros con las verdades, con los hechos, mostrando inclusive algunos documentos que pueden ser del dominio de otras personas. Los pueden solicitarlos, pueden pedirlos. Andan por ahí los documentos, los pueden ver en internet, hay quienes los exhiben. En fin, de lo que fue la vida del maestro Samael, y yo escribo estos libros con el propósito de eliminar muchas mentiras que se han creado en el mundo de la gnosis. Terrible. Entonces quise que la gente supiera la verdad para que tengan a Samael como un ejemplo de que sí se puede crecer espiritualmente, de que no es una ilusión, una mentira, la enseñanza, no, es una realidad. Por eso lo escribí, para que vieran que él salió desde abajo, desde aquellos mundos, mundo del lodo de la tierra, desde donde están la gente que sufre y que vive en problemas continuamente. ¿Cómo ves, mi amigo Juan Manuel? Excelente ¿Vamos exposición. bien o Vamos muy no? bien, vamos muy bien, muy bien. De hecho, hablando de mentiras y mitos y tantas historias que se crean en torno a figuras históricas desde, bueno, podemos citar mil ejemplos, pero ahorita en específico con el caso de su padre, eh, eh, algún grupo gnóstico, o bueno, que se dice gnóstico, dijo que su papá era hijo de un expresidente de Colombia. No sé si usted pudiera hablar al respecto. Esa es precisamente una de las grandes mentiras que formuló algún grupo, o uno de los grupos que existen por allí, que viven engañando a la gente. Eso de que él fue hijo de un expresidente de Colombia no es cierto. Víctor Manuel Gómez fue hijo de un comerciante de clase media. Tenía
negocios de joyería, eh, prestaba dinero de las casas de empeño, viajaba mucho para ir a traer mercancía de otros lugares por allá cercanos en la frontera con Venezuela. Y en aquel tiempo lo hacían a caballo, viajes a caballo, donde duraban muchos días de viaje y muy sacrificado, muy peligroso. Bueno, ese fue el papá, mi abuelo, de Víctor Manuel Gómez. Y su mamá, que fue Francisca, nosotros le decíamos Paquita, Paquita. Eh, pues ella fue ama de casa. Y vaya, mis abuelos, tanto el papá como tanto el papá que llamaba Manuel y mi abuela que llamaba Francisca, ellos se separaron de un matrimonio que llevaban ya varios años. Habían tenido sus, creo que 6 hijos. Eh, y se separaron. Así que Víctor, mi papá, se fue del lado de mi abuela, del lado de su mamá, mientras que los otros hijos se quedaron del lado de su papá. Debo decir que el papá era muy cruel, era muy castigador, era violento con los hijos, con la familia. En aquella época donde se decía que la letra con sangre entra, donde el castigo era mucho más importante que la enseñanza. Ahora le damos más importancia a enseñar a los niños para hacer las cosas que regañarlos, que castigarlos. Primero lo mejor es enseñar, pero en aquella época era así, era violento. Violenta la situación, a los hijos los castigaban demasiado. Y vaya, el maestro Samael, Víctor Manuel Gómez, él escribió sobre ese tema, diciendo que él había sido muy castigado por su papá. Los encerraba a él y a otro de sus hermanos, los encerraba por escaparse a ir a visitar a la mamá. Bueno, entonces descartamos esa mentira de que el maestro fue hijo de un presidente. ¿Cómo ves, Manuel? Excelente, qué bueno que usted difunda la verdad, que es lo más importante para terminar con todo el fanatismo, las mentiras, porque la verdad es lo mejor y nos hace estar en un estado de conciencia mucho mejor. Y con respecto a su padre, que efectivamente lo narra en sus libros, ¿a qué grado de la pirámide llegó o cómo está ese aspecto de su vida? Bien, esa es una buena pregunta, porque en el fanatismo existen muchas versiones. Bueno, hay fanáticos seguidores que son que están en la línea de abajo, allí en el lodo de la tierra, son seguidores, son fanáticos, esos todavía no han llegado a ser equilibrados. Allí en ese fanatismo se inventan muchas cosas. Se dicen que el maestro ya está en el absoluto, se dice que el maestro está cristificado,
se dice que todas las cosas que se puedan imaginar. Y hay otros personajes que dicen, el maestro era un mentiroso, no sirvió, eso nos engañó, la gnosis es una mentira. Hay, hay de todo, pero ese tipo de personas están en el lodo de la tierra, allí, en la base de la pirámide. La realidad es de que el maestro Samael, bueno, yo no alcanzo a saber la verdad total, hasta dónde llegó, pero lo que sí puedo dar testimonio es de su trabajo esotérico, su trabajo de desarrollo espiritual que logró formar el cuerpo astral solar. Eso sí puedo dar testimonio. Y puedo dar testimonio de que logró el cuerpo solar mental también. Y que también doy testimonio de que logró el cuerpo solar causal. ¿Y por qué doy testimonio de eso? Dirán, es que este imperator ya se cree muy trascendido. No, no soy trascendido. Soy un individuo que está trabajando apenas. Estoy trabajando en el desarrollo espiritual. Pero yo me di cuenta de su desarrollo del cuerpo astral, porque él se desplazaba con mucha facilidad, se desplazaba y traía información de lo que uno no era capaz de encontrar. Igual con el cuerpo mental, de decir, logró tener un poder de la mente superior, poder de la mente, donde él podía destruir, por ejemplo, las nubes para que no lloviera, o hacer que lloviera, o si estaba lloviendo, que no lloviera en donde él estaba parado, o donde él y sus discípulos estaban parados. Y logré darme cuenta también de la curación de enfermos. Gente que soltó las muletas, gente que soltó las sillas de ruedas, gentes que revivieron, no resucitaron, revivieron de las enfermedades muy fuertes que tenían. Eso yo me pude dar cuenta. Entonces, por eso afirmo de que eso no lo hace cualquiera, ni siquiera de los que se dicen, otros que se dicen maestros. Hay muchos que se dicen y se ponen nombres rimbombantes y no eran capaces de hacer estas demostraciones de poder. Demostraciones, por ejemplo, también cambiar su rostro. Su rostro cambiaba de joven, de viejo, de anciano. Se modificaba el rostro de acuerdo a como él quisiera. Eso no lo hace cualquier persona. Eso lo hace gente que de verdad se ha esforzado mucho para lograr un avance espiritual máximo.
Entonces, yo supongo, voy a suponer, que sí llegó cerca del número 8. Si no llegó al 8, que es donde está Jesús, el Buda, Krishna, todos ellos, eh, por lo menos sí llegó muy cerca a donde ellos se encuentran, con un poder, gran poder de su trabajo espiritual. ¿Cómo ves, Juan Manuel? Excelente, excelente. Ha dado muestra y manifestación con su testimonio acerca de los poderes que logró nuestro venerable maestro Samael Aún Weor. Y si él dijo que era un simple gusano del lodo de la tierra y nosotros, bueno, igual, o mucho menos, bueno, al menos en mi caso, un simple pecador, bueno, la verdad, estoy hasta abajo en la base de la pirámide, ¿cómo como última pregunta, por hoy le agradecería mucho que nos dijera, o a menos que usted quisiera agregar algo más, eh, ¿cómo pudiésemos nosotros realizar un proceso? Porque algo bellísimo de la gnosis que a mí, bueno, a muchos de nosotros nos explotó, es de que nos decían, ustedes pueden llegar a lograr otros estados de conciencia. O sea, no nos cerraron como seguidores o ellos intentaban los gnósticos con la enseñanza del maestro y hay muchas cosas que platicar, pero la verdad, se lo voy a dejar a su elección, porque también una cosa importantísima que a veces pasan de largo es como que nuestra madre, nuestro padre, el maestro sí es más conocido, ¿no? Pero por ejemplo, su amada madre, yo creo que es igual de importante. Entonces, usted decida, no sé si quisiera comentarnos sobre cómo nosotros pudiésemos cambiar o algo más de su historia que quisiera agregar y ya con eso, si quiere, o a menos que quisiera usted decir otra cosa, le agradecería mucho por hoy. Bien, bien. Lo que quiero agregar algo muy importante y enseguida contesto a tu pregunta. Es de que cuando el maestro llegó, ya pasó y dominó el cuerpo astral solar, se dio cuenta y decidió que, y esto lo escribió en el libro Misterios Mayores, en el capítulo El Apostolado, para que la gente lo busque. En el capítulo El Apostolado, él escribió que ya dejémonos de títulos, dejémonos de maestros, de doctores, de abogados, de licenciados, todos esos títulos de maestros, ¿cómo se le llama al maestro? El, Títulos rimbombantes que utilizan en todas las instituciones o lugares. sí, 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 el mensajero de Acuario, todo eso, todos esos títulos que se ponen los que trabajan en la espiritualidad, dijo, ya dejémonos de eso. Somos simples seres humanos iguales. Tú, Manuel, eres igual a mí, yo soy igual a ti. Gracias, señor Imperator. Así es. Y entonces eso lo escribió el maestro Samael, pero para muchos, eh, se les pasó en la noche, les pasó en lo oscuro y todavía están eh, poniéndose nombres espirituales sin haberlos merecido siquiera, sin merecerlos. Pero la falta de sencillez, la falta de trabajo psicológico los lleva a
hacer gala de nombres importantes para que otros les aplaudan. No es necesario eso. Eso no es importante. Y eso, ahora sí voy a contestar tu pregunta, precisamente. Los que no trabajan psicológicamente son los que se ponen esos nombres y obligan a sus estudiantes a que les digan por el nombre espiritual. Ya no es Manuel, Juan Manuel, ahora es el venerable maestro, el que se te ocurra. Ya no es el nombre de Imperator, es el venerable maestro, tal o cual. Entonces, eso lo hace quien no está trabajando en su aspecto psicológico, en el que todavía es intelectual, está en el lodo de la tierra. Puede saber mucho, puede conocer muchísimas cosas, pero no está trabajando y por eso tiene el orgullo bien inflado para que le digan por su nombre espiritual. Claro, se puede descubrir el nombre espiritual, claro que sí, pero no necesitamos que la gente lo conozca, porque ¿de qué le sirve a otra persona saber el nombre interno de Juan Manuel? Claro, claro. ¿De qué le sirve a los demás? No, pues, Bueno, para eso, entonces es necesario aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Eso es básico, básico. Vivir en el presente. Vivir en el vivir equilibrio. en el recuerdo de sí, ya se me van las palabras, en el recuerdo de sí y vivir en la autoobservación. Y son cosas que son demasiado importantes. Si esto no lo hace alguien, no hay manera de crecer espiritualmente. Porque el individuo que no se da cuenta de sus pensamientos, el que no se da cuenta de sus acciones, comete muchos errores, demasiados errores. Y lo peor de todo es que no corrige sus errores. Mientras que el que sí se da cuenta, el que está en recuerdo de sí, el que está en autoobservación, se da cuenta de sus pensamientos y entonces dice, mira de dónde me sale ese pensamiento de querer matar a alguien, por ejemplo, Sí, claro. o de querer Ajá, ir a robar a alguien, claro. o de Señor, querer ajá. engañar a alguien. Se da cuenta de su pensamiento y comienza entonces ya tiene elementos para meditar de dónde surgen aquellos pensamientos perversos, malignos, que no sirven Ok, para nada. señor Imperator, ¿me permite una pausa, de favor? Sí, adelante. Gracias. Muy bien, cibernautas, internautas, hermanos y hermanas gnósticos. Por favor, señor Imperator, adelante, continúe con su exposición. Ok, bien. Entonces decíamos
que no hay trabajo espiritual si no hacemos el trabajo psicológico. Estar en el aquí y en el ahora, dejar de vivir en el futuro y dejar de vivir en el pasado. Darse cuenta de sus pensamientos y sus acciones. Y además darse cuenta de cómo, qué emociones está sintiendo, qué, qué pasa en su cuerpo, qué pasa en sus piernas, qué pasa en su estómago, qué pasa en su cabeza. Eso, darnos cuenta de cada situación que nosotros estamos viviendo. Así podemos lograr un desarrollo espiritual, además de la meditación, de la vocalización, de la retrospección, de todos esos elementos que nos ayudan, más lo que es el servicio a la humanidad, servir a los demás. Esto es importante. Bien, eh, vamos a regresar un tantito a lo que estábamos diciendo de que yo escribí las verdades de la vida del maestro Samael para que no se engañe nadie con la vida del maestro. Hay gente que desprestigia al maestro porque le llegó la noticia, le llegó la historia de que el maestro había tenido un matrimonio antes y se desilusionan. Pero esto no es nada grave, porque lo que estamos buscando es de que la gente se entere para que vean que él salió del lodo de la tierra, así como lo dice él, hasta lograr su máximo desarrollo espiritual. Ese libro que tiene allí en la mano Juan Manuel, esos dos libros, uno se llama El lado oculto del patriarca, el negro, el lado oculto del patriarca, sus primeros años, diríamos, sus primeros años. Después viene el siguiente libro que se llama El patriarca. Allí ya estamos viendo el avance espiritual del maestro. Ya, si existen errores en la vida de él, pero ya no tan graves, ya no tan difíciles. Ya es un hombre ya formado, maduro, con sabiduría. Ese es el lado, perdón, el patriarca. Les recomiendo esos dos libros a todos los gnósticos, los recomiendo para que sepan, de una vez que sepan que ustedes también pueden levantarse del lodo de la tierra. Todos podemos levantarnos del lodo de la tierra. Y que si les llegan con algún chisme, con algún cuento raro, pues ya ustedes no creen en mentiras, ya no los absorbe la mentira, ya no caen en el engaño. Esos dos libros, además, fueron prohibidos por algunos líderes de algunas instituciones. Los prohibieron porque, como se dice la verdad del maestro, dicen, no, la gente no debe saber, porque es más fácil tener a la gente engañada. Aquí no estamos hablando mal del maestro, no. Estamos hablando del esfuerzo que el maestro hizo para levantarse. Si la gente
no lo llega a saber, entonces le pueden engañar diciéndole cosas que no son, cosas absurdas. Por ejemplo, aquel, que él era hijo de un expresidente y que había nacido en un pueblito cercano a la ciudad de Bogotá. Tampoco es cierto que él nació en Bogotá. De que él había conocido a la maestra en un río y que le dijo, vámonos. Eso tampoco es cierto. Eso es una historia falsa que les han contado para ocultar la verdad. Así que les recomiendo la lectura de estos dos libros para que sepan que el maestro fue un hombre que vivió en el lodo de la tierra donde sucedían muchas cosas y que él fue creciendo poco a poco. Todos, casi todos hemos pasado por el lodo de la tierra, todos. Así que no es de extrañar. Bien, y los grandes santos, los grandes maestros han tenido, eh, han tenido también que pasar por el mundo, conocer el mundo, para de allí sacar la experiencia, para de allí lograr la sabiduría. Pues es por ahora todo, mi querido amigo Juan Manuel. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho su tiempo, su espacio. Bendiciones y que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Muchos éxitos. Hasta pronto.